Bueno, muy bien. Vamos a volver hoy a nuestro tema que tiene que ver con la economía solidaria. Y hoy, en nuestra primera parte, vimos parte de la historia, parte de lo que es los pilares de la economía solidaria, todo lo que tiene que ver con la historia a nivel mundial y a nivel Colombia. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo aplicar un modelo de economía solidaria a mi organización? Eso es lo que vamos a trabajar en estas dos sesiones que nos restan en la noche de hoy. Recuerde que para nosotros es muy importante que ustedes desde el centro asociado nos envíen sus inquietudes para la retroalimentación, que es muy importante. Queremos conocer sus inquietudes, queremos conocer qué quieren conocer ustedes del modelo, qué desean saber más a profundidad del modelo para aprovechar la visita hoy de nuestro experto en todo lo que es la parte de economía solidaria, el profesor Alberto Herrera. Entonces, estamos aquí en el foro disponibles para sus preguntas y dispuestos a resolverlas. Entonces, vamos a entrar ya en todo lo que tiene que ver con las características de la economía solidaria y cómo crear las organizaciones de economía solidaria y cuáles son esas características principales e importantes que debemos tener en cuenta. Profesor Alberto, cuénteme cómo vamos a seguir nuestra charla de la noche de hoy. Bien, tenemos una secuencia cronológica, como muy bien lo dices. Para entender qué es la economía solidaria, basta entender su soporte filosófico, su soporte doctrinal. Vimos los orígenes para satisfacer la curiosidad y crear cultura en torno a un grupo de empresas, valga la pena en este momento compartir con ustedes, que están presentes dentro de cualquier otro tipo de organización empresarial, independientemente de su tamaño, su actividad, su quehacer. Dentro de las grandes multinacionales que conocemos en el país, hay fondos de empleados y hay cooperativas que garantizan el bienestar, la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades de sus empleados, de sus trabajadores, quienes a partir del momento de la constitución de una empresa de economía solidaria satisfacen otras expectativas o otros intereses que son comunes. No podemos desligar del quehacer de la sociedad anónima, la sociedad limitada en comandita o cualquier otro tipo de organización lucrativa, la existencia, la relevancia y el impacto que tiene al interior de ellas la economía solidaria. Siguiendo con la metodología entonces que tenemos, vamos a definir, de acuerdo con la ley 454 del 98, recordemos que al cierre del módulo anterior que dijimos, la ley 454 le pone, entre comillas, fin al movimiento cooperativo para redefinirlo bajo el concepto de economía solidaria. En Latinoamérica, ese mismo concepto que se adopta en Colombia a partir de la expedición de la Ley 454 de 1998, también se conoce como economía social y solidaria. En Europa aún se habla de movimiento cooperativo. Países como Canadá son países eminentemente cooperativos. Alemania tiene en su Cámara de Representantes, su Congreso, un 63% de representantes, se llaman diputados, en representación de los diferentes movimientos cooperativos. De tal suerte que es un tema que no podemos obviar y que como tal vale la pena que acabemos de redefinir ese concepto para que en todo el país y en cada uno de nuestros alumnos quede claro el concepto. ¿De acuerdo? Sí, no sé si le parece esto ya. Sí, profesor Alberto, entonces continuemos. Bien. ¿Qué es entonces economía solidaria? Repito, ya sabemos qué es el movimiento cooperativo, cuáles son sus pilares, cuál es su origen y su evolución desde el mundo hasta Colombia. La economía solidaria en Colombia se define como un sistema socioeconómico. Y aquí empezamos ya a ver la gran diferencia entre la organización o empresa lucrativa y la no lucrativa. ¿Por qué? Gaseosas Postobón es una empresa que se constituye con lucro, satisfaciendo un sistema eminentemente económico. Algunos de ustedes dirán, no, sí, pero es que Ardila Lule en
Bucaramanga construyó a partir de una tragedia de hace 10 años 1000 casas. Adicionalmente patrocina a Santa Fe y Millonarios en la Grupo A de fútbol nacional y adicionalmente podemos encontrar rifas de carros y sorteos que a diario son estrategias sociales con vocación lucrativa, con un interés económico para posicionar la imagen de la empresa. El hecho de que aparezca el logo de Gaseosas Postobón en la camiseta o la pantaloneta de un jugador de fútbol de la Grupo A profesional colombiano, pues no lo hace con el interés de motivar o exaltar el ánimo del grupo, sino que mediante las transmisiones, a través de los ojos de quienes asisten al estadio, se vaya posicionando la marca en esto. Y como organizaciones sociales, pues está la Cruz Roja Colombiana, ¿no es cierto? Hay algunas fundaciones y ONG que no buscan lucro y cuyo objeto social se centra en adelantar labores eminentemente sociales. Desafortunadamente, desde el punto de vista político, el Estado ya no tiene aquellos hogares geriátricos, aquellos hospitales que siempre caracterizaron en una época la atención de las madres de la presentación y otra serie de personas con vocación de servicio y con vocación de salud. Son muy pocas las organizaciones sociales. Entonces, la economía solidaria tiene una vocación dual, tiene doble vocación, una vocación social y económica, donde el impacto social está condicionado a su propio desarrollo económico. Y con esto quiero subrayar que hay muchas cooperativas, muchos fondos o muchas asociaciones a diversos niveles del país que nacen muertas. Yo participé recientemente en las bodas de plata de una asociación de viviendistas a las afueras de Bogotá. Había orquesta, fue el padre, hizo la misa solemne del caso. Cuando yo debía intervenir para felicitar a la comunidad, le preguntaba yo al presidente de la junta directiva cuántas casas se han construido a lo largo de los 25 años. Pues era obvio que tenía que hacer alusión en mi intervención a ello. Me dijo, doctor, ninguna. Entonces le dije, caray, ¿entonces qué estamos celebrando? ¿Sí? 25 años de fundados y ninguna casa. No, doctor, pues que para eso lo invitamos. Le dije, pues vamos a ver. ¿Cómo se constituye la asociación? No, claro, la constituyeron 50 personas. Pero el valor de sus aportes mensuales fue de 3.000 pesos. Pues la respuesta está ahí. 3.000 pesos hoy en día no alcanzan para una teja, ¿no es cierto? Y 50 personas esperando que a cada una de ellas se le solucione el problema, su expectativa de vivienda, pues era supremamente difícil. El ejemplo que coloco es para que ustedes entiendan la relación que existe en el manejo de este tipo de empresas de economía solidaria, cuya intencionalidad es mantener en perfecto equilibrio los dos conceptos. La parte social, el impacto, el desarrollo en la calidad de vida de la persona y su desarrollo económico para mantenerlo. Un sistema socioeconómico, cultural y ambiental. Lo que estamos haciendo esta noche en su formación es darles las bases para empezar a estudiar, a profundizar, a querer y a identificarse con una cultura empresarial solidaria. Porque hablar de cooperativas, hablar de fondos de empleados sin conocer su origen, su esencia, su pensamiento, pues es supremamente difícil y mucho más difícil será comprenderla o entenderla. Sistema socioeconómico, cultural y ambiental. También nos preocupa la conservación de los recursos naturales. También de nuestro quehacer y en desarrollo de nuestras actividades está latente y con fuerza de ley el manejo y la conservación no solamente del ambiente, sino una reserva social corporativa, una reserva social empresarial. Un sistema conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas. Vamos a ver entonces ahora quiénes conforman
el sector de la economía solidaria en el país. Tenemos las cooperativas y en ellas tenemos cooperativas abiertas o cerradas. Una cooperativa es abierta cuando todo aquel que quiera pertenecer a ella es libre de afiliarse. Es cerrada cuando dentro de sus estatutos establece un vínculo común de asociación. Valga decir, Cooperativa Multiactiva de Cafeteros del Risaralda, ¿no es cierto? Significa que yo, de profesión docente, mientras no tenga la característica de cafetero y adicionalmente esté ubicado en el ámbito de operaciones del departamento de Risaralda, no puedo pertenecer a ella, pues aunque tenga todas las intenciones de serlo, no reúne el requisito consagrado en el estatuto. Por la actividad que desarrollan, estas cooperativas son especializadas y entonces vemos aquellas cooperativas que tienen atención al público, donde podemos entrar y pagar un servicio público o asociarnos con un interés financiero. Valga el caso de mencionar algunas como Comeva y otra serie de organizaciones que conocemos en el mercado bancario del país. Esas son las especializadas. Multiactivas son cooperativas que desarrollan muchas actividades, todas a la vez o por secciones interdependientes entre sí. Entonces, en ellas, ¿qué tenemos? Aporte y crédito, comercialización, producción, distribución, consumo, recreación, bienestar o deporte. Bien. Y tenemos las cooperativas integrales. Desarrollan una actividad principal y una o dos complementarias, pero relacionadas con la misma. Entonces, tenemos las cooperativas agrícolas. Una cooperativa que produce y comercializa, pero que adicionalmente distribuye y representa las firmas que distribuyen fungicidas, fertilizantes, abonos y otros elementos necesarios para la producción o la comercialización de estos productos. Están las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado, que muy seguramente les dedicaremos otro capítulo en otro momento. Empresas comunitarias, solidarias en salud, aquí está el caso de Saludcop, una de las empresas más grandes prestadoras de salud a nivel latinoamericano. Empresas asociativas de trabajo, entonces aquí aparecen las asociaciones mutuales o mutuarias, como lo fue desde un inicio UCONAL, los fondos de empleados, cooperativas de administración pública. Son aquellas donde los municipios se asocian entre sí para maximizar y racionalizar los recursos de presupuesto, haciendo posible o accediendo la población a servicios que en forma individual no podrían acceder. Valga la pena, para no dejar el vacío, un ejemplo. Si yo estoy situado en Duitama, Boyacá, y es mi intención como alcalde dotar a la población de Duitama, en Boyacá, de gas domiciliario, tengo que traer ese gas del Arauca, de Caño Limón, ¿no es cierto? Entonces, me asocio con el departamento del Casanare, con el departamento del Arauca, y entre todos los municipios que igualmente se beneficiarán del tendido de la red para el suministro en Duitama, con un aporte cooperativo se hace posible dicho servicio, no solamente a uno, sino a todos, repito, los municipios por donde quiera que pasa ese gasoducto. Estas organizaciones que acabo de enunciar, al agruparse entre sí, conforman organismos de segundo y tercer grado. Valga decir, un organismo de segundo grado está conformado ya no por personas naturales, sino esta vez por personas jurídicas que agrupan personas naturales. Y las de tercer grado serán el resultado de la asociación o el agrupamiento de organizaciones de segundo grado. E instituciones auxiliares del cooperativismo, que son fundaciones o son otro tipo de organizaciones, no necesariamente de pertenecientes al sector de la economía solidaria, pero sí a su servicio. En el caso de la educación cooperativa, en el caso de la distribución y representación de software o equipos de cómputo. Identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas. ¿Por qué práctica autogestionaria? Porque son organizaciones autónomas e independientes, cuyas decisiones se toman en consenso
y con observancia en el estatuto y con observancia en la ley. Pero allí no interviene ningún agente externo, ni dentro de la empresa en la cual surge o nace para satisfacer necesidades, ni en cuanto al ámbito territorial donde ésta se desempeña. El concepto de solidaridad soportado en los valores de ayuda mutua, equidad, justicia social y sobre todo compromiso. Y humanistas. Uno muchas veces se pregunta cuando pertenece a este tipo de organizaciones, bueno, es que acceder al servicio necesita uno tener una palanca, un padrino que le asegure, ahora con motivo de las fiestas navideñas, el desembolso que usted sueña o aspira para salir de vacaciones con su familia. No. Tan solo que las directivas de estas organizaciones aplican ese concepto humanista. ¿Hasta dónde el crédito que usted solicita contribuye a mejorar su nivel y calidad de vida o por el contrario compromete ese nivel y calidad de vida si usted desea adquirir a un crédito suntuario pagadero a 36 meses, donde cada una de esas cuotas limita su capacidad para satisfacer necesidades como vivienda o alimentación de su familia? Ahí se entiende el concepto. Sin ánimo de lucro. Ese es el concepto, digamos, más errado que existe en el inconsciente colectivo de la gente. Creemos que sin ánimo de lucro es lejos de toda ganancia, lejos de toda utilidad o beneficio económico. Este es un error. Porque si bien es cierto que las empresas de economía solidaria son entidades no lucrativas, también es cierto que son entidades que se constituyen sin ánimo de quiebra. ¿Correcto? Sin ánimo de lucro significa que la rentabilidad de la empresa solidaria, que esa utilidad, esa ganancia, será distribuida en forma equitativa entre todos sus miembros. ¿Cuándo se hace? Al cierre del ejercicio económico y en desarrollo de su Asamblea General, reuniones anuales a las cuales como asociados estamos en la obligación de participar y de asistir para justamente saber y conocer cuál es el destino que se da a su utilidad, cuál es el destino que se da a esa ganancia llamada en nuestro medio el excedente. Para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. ¿Qué es nuestro desarrollo integral? Son las necesidades básicas: alimentación, vestuario, vivienda, salud, educación y recreación. Así usted diga que no tiene presupuesto para garantizar a su familia un viaje a la costa atlántica, a la área andina, al eje cafetero o a los llanos orientales, siempre yendo a misa y saliendo de ella habrá que comprar un helado, una oblea, ¿no es cierto? O cualquier tipo de eso. Luego sí hay un presupuesto también para recreación. Ese es, doctor Jeffrey, el concepto que tenemos al tenor del artículo 2 de la Ley 454 del 98 de qué es economía solidaria. Muy bien, profesor Alberto, cuando nos están hablando de todo lo que tiene que ver con la economía solidaria, usted hablaba de diferentes organizaciones, nos hablaba de las fundaciones, nos hablaba de las cooperativas, nos hablaba de las cooperativas de ahorro y vivienda, y en Colombia, ya lo habíamos dicho anteriormente, hay, digamos, una parte en la historia hacia el año 1998, algo muy negativo desde la parte de cooperativismo y que resintió mucho a las personas, y fue con la quiebra de los diferentes bancos que se dio en ese momento, de Uconal, de la Caja, el que más me acuerdo en este momento, Uconal, Cupocrédito, y que muchas personas perdieron sus ahorros. De ahí, muchas personas dejaron de creer en el modelo cooperativo, por lo menos en la parte financiera. ¿Qué ha hecho el sector solidario? ¿Qué ha hecho el gobierno nacional para que las personas vuelvan a creer en este tipo de organizaciones? Muy interesante, doctor Jeffrey, la pregunta. ¿Qué generó la crisis del sector o el movimiento cooperativo de ese momento? Fueron ciertamente 59 empresas solidarias del sector financiero,
entre las cuales está Construyecop, Credisocial, Cupo Crédito, el Banco Uconal, el Banco Cooperativo Bancop, Copsibaté, muchas. Fueron en total, repito, 59 que cayeron como cae una pirámide de naipes. Sin embargo, la crisis no se generó al interior de las organizaciones. Es una crisis inducida por políticas de Estado. Y aunque eso suena fuerte, la razón fue que el cooperativismo financiero, la banca cooperativa, estaba compitiendo muchísimo con la banca comercial, con la banca privada. Ustedes saben que el sector financiero bancario del país de alguna forma ejerce presión en las políticas públicas del Estado. Pues bien, cuando el Banco Cooperativo, el Banco Uconal, Cupo Crédito, Credisocial y muchas otras organizaciones empezaron a prestar hasta 10 veces el valor aportado o ahorrado sin necesidad de codeudor, pues no podía el Banco Bogotá, ni el Grupo Aval, o el Popular, o la Caja Agraria competir con ellos. Pues ellos siempre han prestado bajo el sistema de promedio, ¿no es cierto? Y con una serie de requisitos que no existen al interior del cooperativismo financiero. Eso hizo que la gente sacara los dineros de los ahorros de la banca privada y los llevara a la banca cooperativa. Por demás, porque tenían mayor rendimiento. Papeles como los CDTs, la fiducia y otros productos bancarios tenían mayor rentabilidad en la banca cooperativa. Eso hizo entonces que el gobierno nacional averiguara dónde estaba el origen de los recursos para prestarle a los cuentavientes asociados a las cooperativas hasta 10 veces el valor de sus aportes. Valga decir, si usted tenía 1 millón de pesos, pues fácilmente y sin codeudor se le prestaban 10 millones, pero si usted tenía 10 se le prestaban 100, así de sencillo, y casi que en una forma inmediata. Un banco, para usted tramitarle y aprobarle un crédito de 100 millones de pesos con hipoteca real y con una serie de requisitos adicionales como 2 codeudores, se torna un promedio de 20 días. El sector solidario siempre ha sido una respuesta rápida y oportuna a ese tipo de necesidades. Averiguaron que el origen de esos recursos no tenía ninguna relación con el narcotráfico ni con dineros ilegales, sino que también estaba soportado en las famosas cuentas del Estado o en los presupuestos no ejecutados. De ahí la relación que tuvo el INURBE de ese entonces con la quiebra de ese cooperativismo financiero. Pues el INURBE tenía invertidos 48.000 millones de pesos en estas entidades porque no habían inscritos programas de vivienda a los cuales entregar los subsidios. Entonces fueron reinvertidos con miras a poderlos capitalizar o poderlos colocar dentro del año 1998. Una vez que el gobierno identificó la fuente que le daba capacidad de préstamo a estos sectores, sacó un decreto ordenando que los dineros del Estado debían estar consignados en las cuentas del Estado. De tal suerte que entonces llegaron todos aquellos gerentes de los institutos descentralizados, solicitaron los dineros, a los dineros estar prestados, porque igualmente se habían pactado a 6 meses, a 1 año o a 3, tal y como se constituye un certificado de depósito a término, estas personas informaron al Estado su imposibilidad para transferir al Tesoro Nacional dichos dineros, gracias a que los invirtieron allí, y es allí donde se genera la crisis financiera por falta de liquidez. Sin embargo, a eso se suma que los medios, la radio, la prensa y la televisión habla de la intervención que tiene la superintendencia bancaria en estas entidades y curiosamente las personas se olvidan de pagar sus obligaciones, aumentando la cartera y llevando mucho más a la quiebra a este tipo de organizaciones. Digamos que esa fue la crisis. Pero lo que se creyó y que justificaba también cambiar el nombre de Movimiento Cooperativo por Economía Solidaria fue la Ley 454. Y lo que se creyó que iba a ser el decrecimiento del sector, curiosamente, se dice en todos los medios, fue un paso atrás para tomar impulso. Y de las 6.500 organizaciones que estaban inscritas
a ese momento de la crisis, que repito, no fue de las 6.500, sino tan solo de 59, hoy en día tenemos 10.860, lideradas también y caracterizadas por el desarrollo económico de ese cooperativismo financiero que hoy conocemos a lo largo y el ancho del país. Muy bien, profesor Alberto. Me nace una pregunta en este momento de todo lo que hemos hablado. Cuéntenos cuáles son los requisitos para crear una empresa de economía solidaria. En la constitución de una empresa de economía solidaria hay requisitos muy sencillos a los cuales accedemos fácilmente y que van de la siguiente forma, de la siguiente manera. Si usted desea constituir una cooperativa multiactiva o integral, requiere de mínimo 20 asociados. 20 personas dispuestas a reunirse con usted y declarar mediante documento privado, en un documento que se conoce como acta de constitución, la creación de dicha entidad. Si usted quiere crear una precooperativa, la figura de la precooperativa es una cooperativa que aún no reúne su capacidad económica ni el número de mínimo exigido de 20, entonces la puede constituir con 5 personas. ¿Qué hacen generalmente las precooperativas? Son aquellas empresas no lucrativas de interés común que prestan servicios en los municipios y que se relacionan con el manejo y reciclaje de basuras, el mantenimiento de parques y jardines o el aseo de calles. Un alcalde no puede negociar a título personal con una persona natural, ¿no es cierto? Debe hacerlo necesariamente con una persona jurídica, y una de las formas más fáciles y más asequibles de constituirnos en persona jurídica sería la precooperativa. Sin embargo, si la cooperativa es de trabajo asociado, cooperativas que hoy vemos bastante generalizadas en el sector de la salud particularmente, o sectores agrícolas como en el Valle, se constituyen con un mínimo de 10 asociados. Los fondos de empleados también con 10 y las asociaciones mutuales con 25 personas. Una vez usted tenga identificado el número de personas de acuerdo con la forma asociativa o solidaria de su preferencia, entonces deberá reunirse en un acto que se llama Asamblea General de Constitución, plasmando dicha reunión en un documento privado, el cual se verá ser objeto de autenticación de firmas por parte de quien haya actuado como presidente y secretario de la misma. En ese documento privado se hará constar la naturaleza, las características y la denominación o el nombre que le hemos colocado a la entidad, su duración indefinida, su número de asociados variable y limitado, con todas las características que en el siguiente módulo seguramente vamos a ver. Allí se requiere de que cada persona que manifestó constituir, hacer parte de esa entidad a crear, firma con nombre legible, documento de identidad, y allí mismo en el acta se señalará el valor de la cuota de afiliación, única suma de dinero no reembolsable, y su compromiso de aportar o ahorrar quincenal o mensualmente un porcentaje deducido de su sueldo o salario mensual de vengado. Es a partir de esa contribución económica que se determinará la capacidad de los servicios. Esa acta de constitución está acompañada de un estatuto. El estatuto es la norma que rige las actividades y las relaciones que tiene esa persona jurídica creada con sus asociados. De tal suerte que el capítulo 2 hablará entonces del objeto social y las actividades a desarrollar. Dentro de ellas podemos tener producción, comercialización, distribución, consumo o cualquier otro tipo de servicios, ¿no es cierto? Y a partir del tercer capítulo se hablará del vínculo de afiliación, los requisitos de afiliación del asociado. Por ejemplo, cooperativa de transportadores del sur de Pasto, ¿no es cierto? Pues si yo no estoy en Pasto, nada tengo que hacer allí. Y si adicionalmente no tengo buseta para prestar un servicio público de transporte, pues tampoco reúno los requisitos
que se establecen allí. El capítulo cuarto habla de un régimen disciplinario, a partir del cual se establece el llamado de atención, la sanción pecuniaria, la expulsión por incumplimiento reiterado de las obligaciones adquiridas como asociado y la expulsión definitiva de la entidad. A partir del quinto capítulo está con lo que esperamos terminar hoy, que es el régimen, la estructura organizacional, una asamblea general como máxima autoridad, una junta o consejo de administración, definido como el órgano de dirección y administración permanente, la representación legal a cargo del gerente y como órganos de fiscalización y control, que nos garantizan que el dinero será bien administrado y que tendrá los propósitos para los cuales lo hemos contribuido y el propósito que justificó la creación de esa cooperativa. Tenemos una junta de vigilancia y una revisoría fiscal que actúa en nombre del Estado colombiano para velar por la honra y bienes de los ciudadanos. Eso es un mandato constitucional que se ejerce desde la misma revisoría fiscal de la entidad. Asimismo, ese revisor fiscal certificará que al momento de la constitución se han pagado el 25% por lo menos de los aportes sociales declarados como el capital social mínimo e irreductible durante la vida y la existencia de la cooperativa. Aparecerán también como cuarto requisito las cartas de aceptación de cada una de las personas a quienes han sido elegidas para integrar esos órganos de dirección y esos órganos de control. La carta, a grosso modo, habla de la aceptación del cargo y deja constancia de que por parte de la persona no existe impedimento ni existe incapacidad legal para ejercer dicho cargo. Ello lo exige la Cámara de Comercio, como quiera que antiguamente se presentaron una serie de quejas y sugerencias respecto de por qué aparecía el nombre de una persona allí si nunca manifestó su intención de pertenecer. Adicionalmente a esto requerirá de un curso básico de cooperativismo, un curso que es prerequisito, al cual todo asociado debe asistir con una intensidad de 20 horas y que le permite de alguna forma diferenciar el modelo de otros segmentos de la economía nacional. Ese es a grosso modo los requisitos. Una vez que se reúnen, adjuntando una solicitud de inscripción y registro ante la Cámara de Comercio de su domicilio, se pagará el importe que tenga establecido de acuerdo a los estatutos, que va desde 39.000 hasta 110.000 pesos. De esa forma, a los 3 días y luego de revisada la documentación, la Cámara de Comercio expedirá el certificado de existencia y representación legal certificado con el cual empezará a desarrollar su objeto social y las actividades la empresa de economía solidaria creada por usted a partir de su preferencia. Profesor Alberto, hay algo que me llama mucho la atención y que usted lo dijo en este momento. La cooperativa tiene organismos de participación de los asociados. El asociado debe ir a un curso mínimo de 20 horas en todo el tema cooperativo, pero vemos en la práctica que las personas que trabajan en las cooperativas no viven o no conocen este tipo de derechos. En su experiencia, ¿cuál es el diagnóstico de esta situación? Bueno, es requisito fundamental que los asociados fundadores asistan a esa capacitación básica solidaria. Sin embargo, una experiencia, un solo curso, pues no es suficiente para crear en ellos ni compromiso ni una cultura empresarial solidaria. Esa es una de las grandes falencias que tienen las cooperativas en su desarrollo. Y tal vez es la razón por la cual cooperativas veredales, cooperativas comunales, nunca habrán salido del momento mismo en que se constituyeron. Colanta durante casi 15 o 20 años, tal vez 20 años sin temor a equivocarme, fue una cooperativa que recogió 5 millones de pesos en patrimonio. Cuando el doctor Genaro, actual gerente, ¿no es cierto?, toma la cooperativa y pide una asignación de honorarios como gerente y representante legal de ella de 4.500.000, pues eso fue
una sorpresa para sus miembros porque pues lo que se había ahorrado en 5 años, pues este señor seguramente se lo iba a llevar en un año de sueldo de servicio. Sin embargo, la intención del doctor Genaro era, como gerente, garantizar la fluidez de recursos suficientes para que él mismo pudiera ganar 4.500.000 y garantizara la vida y la existencia jurídica de Colanta. Hoy vemos, a lo largo de su gestión, en los 20 años restantes, que Colanta se convirtió con una gestión administrativa y financiera responsable, creando una cultura empresarial solidaria en sus 33.000 asociados, ¿no es cierto? Hoy se convierte Colanta en la segunda industria lechera más grande de Latinoamérica y la segunda en el mundo, después de los suizos, ¿no es cierto? Es más o menos. Esta experiencia que tiene Colanta, que nace en Antioquia, es muy importante para nuestras personas en las diferentes partes del país, para que cree que las cooperativas en la parte agroindustrial en el país no tienen futuro. ¿Por qué hablamos de la parte agroindustrial? En este momento Colombia es uno de los 15 países que es reserva agroalimentaria del mundo y sabemos, y la ONU, perdón, tiene estimado que en los próximos 50 años la demanda de alimento, que hoy en día estamos compitiendo en esta demanda de alimento con biocombustible, que el biocombustible viene de los cereales, entonces el biocombustible lo que estamos utilizando de comida lo estamos utilizando en biocombustible, y esto quiere decir que la ONU ha estimado que en los próximos 20 años la demanda de alimentos va a aumentar en el 70%. Como bien lo sabemos, Colombia tiene es de un país de tradición netamente agrícola, y en este momento hay grandes esfuerzos desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Agricultura y desde las diferentes estrategias de cadenas productivas del país para que Colombia se convierta en un país agroindustrial. Y esta parte, como nos lo ha dicho el profesor Alberto, es muy importante tenerla en cuenta como un modelo de asociatividad. Y bien como él lo decía, cuando es un modelo, cada uno le vamos a colocar nuestros ingredientes. Nos hablaba del sancocho, pero cada sancocho queda de acuerdo a la y al compromiso que le colocábamos. Por eso la importancia y tanto hincapié que hacíamos en la primera parte de los valores. Mientras que en nuestro país, culturalmente, no nos quitemos ciertos paradigmas, ciertas conductas de individualismo, modelos como este que han sido exitosos, como lo decía el profesor Alberto, no solamente en Europa, en el caso alemán, que es uno de los más característicos y los más importantes de mostrar en el mundo, sino en el caso de Canadá. Y Canadá, que es un país muy grande, pero muy pequeño a nivel de personas, y la riqueza que se vive en este país es muy grande gracias al tipo de organizaciones como estas, como las organizaciones de economía solidaria. Entonces es muy importante que cada uno desde su región, desde donde ustedes estén esta noche, hagan una reflexión de cómo el modelo de la economía solidaria me puede impactar positivamente todo el tema de manejo de una organización diferente y para una relación gana-gana, en donde todo el mundo gana y donde todo el mundo puede salir beneficiado. Pues bien, terminamos este tercer segmento y vamos ya a un descanso de 5 minutos para terminar nuestro cuarto y último segmento del día de hoy. Ya nos vemos en 5 minutos.